El impacto fue inmediato. Las palabras de Zeng Torun resonaron como un eco poderoso en todos los rincones donde su nombre y el de Ma Hassin se siguen con devoción. El amor lo supera todo, pero a veces se pone a prueba, dijo en una entrevista que rápidamente se convirtió en tendencia, desatando una ola de interpretaciones, comentarios y debates encendidos en redes sociales. La confesión no fue simplemente una frase, fue una puerta abierta a la especulación, un mensaje cargado de matices que los seguidores se apresuraron a desmenuzar. Auto. Dijimos por cierto a presumidos en blanco. Sapuncha perconador se apresuraron a desmenuzar. Mientras algunos lo consideraron un gesto de esperanza, otros lo vieron como una advertencia de que no todo está bien. La dualidad de interpretaciones convirtió esta declaración en un fenómeno imparable, un tema que sigue vivo, incluso días después de haberse pronunciado. Lo cierto es que el mensaje de Zeng no dejó a nadie indiferente. Los seguidores más optimistas celebraron las palabras de Zeng como una muestra de madurez emocional, un recordatorio de que todo gran amor debe enfrentar pruebas para fortalecerse. Está claro que ama a Ma Hassin y que luchará por ella, escribieron muchos en comentarios que se multiplicaban minuto a minuto. Para ellos, la confesión era un símbolo de compromiso y de resiliencia frente a las adversidades. Sin embargo, la otra cara de la moneda no tardó en aparecer con fuerza. Un sector de los fans interpretó la frase como un presagio de problemas, un mensaje que dejaba entrever que la relación podría estar tambaleándose. Este contraste de opiniones se convirtió en el combustible perfecto para que la entrevista no dejara de ser tema central en todas las plataformas digitales. La viralidad alcanzó niveles sorprendentes, con la frase compartida en miles de publicaciones, editada en imágenes y convertida en videos cortos que se repetían en TikTok, Instagram y Twitter. Cada fan parecía encontrar un significado distinto en esas palabras, y esa multiplicidad de lecturas hizo que la conversación se mantuviera viva durante días enteros. Incluso los medios internacionales comenzaron a recoger la declaración, destacándola como un ejemplo del magnetismo mediático que rodea a Zeng y Ma Hassin. La repercusión superó las fronteras de Turquía y se instaló en países como Italia, España y varios de América Latina, donde la pareja cuenta con una legión de seguidores fieles. La confesión ya no era solo un asunto local, era un fenómeno global. El silencio de Ma Hassin, tras la declaración, no hizo más que aumentar la intriga. Ella, siempre activa en redes sociales, optó por no pronunciarse, lo que generó un mar de preguntas entre sus fans. ¿Estaba de acuerdo con las palabras de Zeng? ¿Eran una reflexión compartida o un mensaje unilateral? Esa ausencia de respuesta se interpretó como parte del misterio, un detalle que elevó aún más la tensión y alimentó los rumores de posibles dificultades en la relación. Para muchos, el silencio de Ma Hassin fue tan revelador como la confesión misma de Zeng. En ese espacio vacío, cada fan proyectó sus propios deseos, miedos o sospechas, pontomatos. En los foros de seguidores de la serie Esaret, donde ambos comparten protagonismo, el tema fue diseccionado con lupa. Se compararon entrevistas anteriores, gestos en ruedas de prensa, y hasta interacciones en redes sociales para intentar descifrar el verdadero significado de las palabras de Zeng junto a otras. Algunos rescataron momentos de complicidad entre ambos para sostener que el amor sigue intacto. Otros, en cambio, señalaron pequeños detalles como señales de tensión que ahora cobraban mayor sentido. La comunidad de fans se convirtió en un auténtico centro de investigación emocional, y cada detalle se analizaba como si fuera una prueba definitiva. Los medios especializados en entretenimiento no tardaron en sumarse a la ola de especulaciones. Artículos, videos y programas dedicaron segmentos enteros a discutir la confesión de Zeng, invitando a expertos en relaciones y psicólogos para interpretar la frase. Algunos señalaron que este tipo de declaraciones son un reflejo de relaciones reales, donde las dificultades forman parte del proceso. Otros advirtieron que podía ser un anuncio velado de cambios en la dinámica de pareja. Lo cierto
es que la frase trascendió el ámbito personal para convertirse en un tema de interés colectivo, capaz de generar debates más allá del mundo del espectáculo. El estilo con el que Zeng pronunció las palabras también fue un detalle no menor. Su tono serio y pausado transmitió un aire de sinceridad que caló hondo en quienes lo escucharon. No fue una declaración improvisada, sino un mensaje cargado de intención. Esa manera de comunicar multiplicó el impacto, porque los seguidores sintieron que había algo profundo detrás. Las redes sociales explotaron con fragmentos de la entrevista, donde la mirada de Zeng y el énfasis en la palabra prueba se repetían una y otra vez. La confesión no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con el paso de los días, la confesión no perdió fuerza, al contrario, adquirió nuevas dimensiones. Los fans comenzaron a crear teorías sobre qué tipo de prueba podría estar enfrentando la pareja. Algunos hablaron de diferencias personales, otros de la presión mediática que los rodea, y otros más se aventuraron a suponer problemas vinculados a sus compromisos profesionales. La diversidad de hipótesis demostró que la frase había tocado una fibra sensible, convirtiéndose en un espejo donde cada fan proyectaba sus propias experiencias de amor y prueba. Esa capacidad de resonar con tantas personas explica el porqué de su viralidad. La tensión entre esperanza y duda es lo que mantiene vivo el debate. Quienes creen en la fortaleza de su amor comparten mensajes de ánimo, recordando que superar pruebas fortalece a las parejas verdaderas. Quienes sospechan de una crisis, en cambio, siguen leyendo entre líneas cada movimiento de ambos, buscando confirmaciones a sus temores. Este juego de interpretaciones es lo que mantiene la confesión como uno de los temas más comentados en redes sociales. Y mientras tanto, ni Zeng ni Mahasin aclaran nada, dejando que el misterio crezca con cada día que pasa. En programas de televisión, tertulianos y presentadores destacaron la inteligencia de Zeng al usar una frase tan poderosa y ambigua. Algunos incluso insinuaron que podría haber sido una estrategia mediática para mantener la atención sobre la pareja y la serie. Sea intencional o no, el efecto fue indiscutible. La confesión se convirtió en noticia, en tendencia y en conversación constante. La línea entre lo personal y lo profesional volvió a difuminarse, y el público quedó atrapado en esa mezcla de ficción y realidad que tanto magnetismo genera. El fenómeno alcanzó tal magnitud que incluso se crearon hashtags específicos para discutir la frase, muchos de los cuales se mantuvieron en tendencia durante días. Fanáticos de distintas partes del mundo compartieron sus propias experiencias sobre cómo el amor a veces enfrenta pruebas, usando las palabras de Zeng como punto de partida. Este efecto dominó, convirtió la confesión en un símbolo colectivo, más allá de la historia particular de la pareja. Una frase que comenzó como un comentario en una entrevista terminó inspirando reflexiones en miles de personas. Los seguidores más cercanos a Mahasin, sin embargo, expresaron preocupación por cómo podría haber recibido ella la confesión. Algunos interpretaron su silencio como una forma de procesar lo dicho, otros como una estrategia para no alimentar rumores. En cualquier caso, su ausencia de declaraciones fue vista como un gesto calculado. Y mientras tanto, los fans se mantuvieron atentos a cualquier publicación o comentario suyo, esperando una respuesta que nunca llegó. Ese vacío de palabras alimentó aún más la curiosidad y el debate. El interés mediático no solo se limitó a la pareja, sino que también se extendió a la serie Sareb. Muchos espectadores comenzaron a ver los episodios con una mirada diferente, buscando pistas que conectaran con la confesión de Zeng. Cada mirada, cada gesto entre los personajes era interpretado como una proyección de su relación en la vida real. La ficción y la realidad se entrelazaron de una manera única, elevando la expectación y manteniendo la atención del público en niveles altísimos. A medida que la polémica seguía creciendo, los productores de la serie optaron por guardar silencio, quizás conscientes de que la intriga era un aliado poderoso para mantener el interés. La controversia se convirtió en un fenómeno paralelo que potenciaba la atención sobre la producción. Los fans no solo estaban pendientes de la trama, sino también de los posibles mensajes ocultos en las actuaciones.
Este doble nivel de lectura hizo que cada episodio se viviera con una intensidad mayor. Los especialistas en comunicación señalaron que la confesión de Zeng es un ejemplo claro de cómo una frase puede tener un impacto masivo en la era digital. No se necesita una gran revelación para desatar un fenómeno mediático, basta con una declaración cargada de emoción y ambigüedad. En este caso, la combinación perfecta de palabras y contexto hizo que la frase se convirtiera en un evento global. Y aunque las interpretaciones fueron múltiples, el efecto fue el mismo: mantener a todos hablando de Zeng y Magazine. La confesión también reavivó el eterno debate sobre la presión mediática que enfrentan las parejas famosas. Vivir bajo la lupa de millones implica que cada palabra puede ser analizada, exagerada o malinterpretada. Zeng, con su frase, puso en evidencia esa tensión entre lo privado y lo público, entre el amor íntimo y la expectación colectiva. Esa es, en parte, la razón por la que su confesión generó tanta repercusión, porque conecta con la idea de que incluso los amores más fuertes deben lidiar con pruebas impuestas por el entorno. El eco de la confesión no se limitó al presente, sino que también reabrió discusiones sobre declaraciones pasadas. Algunos fans recordaron entrevistas anteriores en las que Zeng hablaba de la importancia de la confianza y la comunicación. Al contrastar esas palabras con la reciente confesión, surgieron interpretaciones aún más variadas. Para algunos, era una evolución natural de su discurso. Para otros, una señal de que algo había cambiado. Esta revisión del pasado añadió una nueva capa de complejidad al fenómeno. Mientras tanto, la vida de ambos actores seguía adelante con normalidad aparente, lo que solo añadía más intriga. Ninguno parecía dispuesto a dar explicaciones adicionales, y esa decisión mantuvo viva la llama de la especulación. Los fans, lejos de cansarse, continuaron generando contenido, desde videos analíticos hasta memes humorísticos, que mantenían la confesión en el centro de la conversación. Era evidente que, lejos de apagarse, el fenómeno seguía creciendo. La frase también se convirtió en un recurso para quienes buscan inspiración en sus propias vidas. Muchos usuarios compartieron la cita de Zeng en sus perfiles personales, acompañada de reflexiones sobre sus relaciones y experiencias. Lo que nació como una confesión íntima terminó por transformarse en un lema motivacional para miles de personas. Ese es el poder de las palabras cuando logran conectar con una audiencia masiva. Trascienden su contexto original y adquieren vida propia. El caso de la confesión de Zeng es un recordatorio de cómo, en la era digital, la frontera entre la vida personal y la profesional de las celebridades es cada vez más difusa. Una frase dicha en una entrevista no se queda en el ámbito privado, sino que se convierte en noticia, tendencia y objeto de debate. Esa es la nueva realidad de quienes viven bajo los reflectores, y Zeng lo experimentó en carne propia, con esta confesión que no deja de generar titulares. Al final, lo único cierto es que la confesión de Zeng Torun se transformó en mucho más que una simple frase. Fue un detonante de emociones, un punto de partida para debates, un fenómeno viral, y un espejo donde miles de personas proyectaron sus propias historias. Ya sea vista como una señal de esperanza, o como un presagio de problemas, la declaración se convirtió en un evento mediático que seguirá siendo recordado. Y mientras no haya más aclaraciones, seguirá siendo un misterio abierto a la interpretación de todos. La confesión, en su esencia, recordó que incluso las figuras públicas, idealizadas por millones, enfrentan pruebas y desafíos en sus relaciones. Esa humanidad fue lo que conectó con tantos seguidores, que vieron en Zeng no solo a un actor famoso, sino a un hombre enfrentando las mismas realidades que cualquiera. En ese reflejo radica el verdadero poder de sus palabras. 1. Con el paso de los días, el fenómeno no parece apagarse sino transformarse en parte de la narrativa que rodea a Zeng y Magazine. Sus seguidores saben que cada nueva entrevista, cada nueva publicación en redes, será analizada con lupa. 1. La confesión dejó una huella que seguirá marcando las percepciones futuras. Y quizás, esa fue la mayor prueba de todas, la capacidad de unas palabras de trascender y convertirse en historia compartida. El amor lo supera todo, pero a veces se pone a prueba.
Esa frase pronunciada por Saint Torun ya no le pertenece solo a él, sino a todos los que la hicieron suya, la compartieron y la discutieron. Se convirtió en un símbolo colectivo, en un fenómeno cultural y en una de las declaraciones más comentadas del año. Una confesión sencilla, pero devastadoramente poderosa, que seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo.